Ok, nuevamente buenas tardes. Vamos a seguir con el tema de las aplicaciones de la derivada, en el caso específico de la elasticidad de la demanda. En este siguiente ejercicio me piden que determine la elasticidad puntual de la demanda en tres diferentes niveles de demanda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar nuestras variables a fin de construir una ecuación de elasticidad para poderla evaluar con esos tres diferentes niveles de demanda. Entonces, ya anteriormente habíamos dicho que primero identificábamos nuestras variables. Es decir, cómo yo las voy a sustituir en demanda. Como en este caso, la variable a sustituir es X, entonces tengo que construir mi ecuación de elasticidad en función de la variable X, o sea, todo debe de quedarme datos que me proporcionen, como aquí en este momento me proporcionan X, entonces me convendrá expresar todo, me convendrá expresarlo en términos de P, así como también habrá ocasiones en las cuales con no con las variables, sino con valores. Entonces sería con los dos valores. Pero eso es para otro caso. Okay, entonces, en este caso, P la vamos a expresar como 12 menos X elevado a la 1 medio. X va a ser la misma X. Y la derivada de X con respecto a P que necesito determinar. Entonces vamos a calcular la derivada de la demanda. Entonces tenemos que la demanda es P igual a 12 menos X a la 1 medio. La derivada de P es 1. Y como la expresión que tenemos del lado derecho de la igualdad es una función compuesta, voy a aplicar la regla de la cadena para derivarla. Esto sería 1 medio de 12 menos X elevado a la menos 1 medio por la derivada interna, la derivada de 12 es 0, y la derivada de menos X sería menos diferencial de X sobre diferencial de P, o la derivada de X con respecto a P. Y luego despejaríamos, ¿no? Voy a expresar esto sin exponentes negativos. Y al despejar, esto me quedaría menos 2
por 12 menos x a la 1 medio. Y esto va a ser igual a la derivada de x con respecto a p. Recuerde que aquí en el despeje es este menos 1. Por eso a 12x a la 1 media. Okay, entonces ya tengo todos los ingredientes para construir mi ecuación de elasticidad. Entonces, a P la voy a expresar como 12 menos x a la 1 medio. X se expresará como x y la derivada, que es menos 2 por 12 menos x elevada a 1 medio. Vamos a simplificar nuestra ecuación. Entonces, nos quedaría menos 2. Y como esta expresión tiene igual base, entonces aplicando las propiedades de los exponentes, se copia la base y se suman los exponentes. 1 medio más 1 medio es 1. Y si multiplico el menos 2, tendríamos 2x menos 24 sobre x. Esta es mi ecuación de elasticidad. Entonces, el ejemplo en este caso me proporciona una tabla, la cual yo voy a llenar, ¿verdad? Con los datos proporcionados y con los cálculos a realizar. Entonces, los niveles de demanda son 5, 10 y 8. En la siguiente columna debo de colocar el valor de la elasticidad o el cálculo aplicando la ecuación de elasticidad a esos diferentes niveles de demanda. Entonces vamos a realizar esos cálculos. Entonces vamos a primero para calcular para x igual 5. Entonces evaluamos nuestra ecuación de elasticidad con x igual 5.
Entonces, nos quedaría en el numerador menos 14 dividido entre el denominador, que tendríamos 5. Entonces, nos daría como resultado negativo 2.8. Luego, para x igual 10, permítanme ver si alguien está pidiendo entrada. Ok. Entonces ahora sustituimos 10. 2 por 10, 20. Menos 24 es 4. Y 4 entre 10 es menos 4, perdón, entre 10 es negativo 0.4. Vamos a sustituir 8. O sea, para cuando x igual 8. Dos por 8, 16. 16 menos 24 es 8. Menos 8. Y menos 8 entre 8 daría como resultado menos 1. Entonces vamos a trasladar esta información a nuestra tablita resumen. Entonces aquí n es en esta tablita se utiliza el valor absoluto del indicador de elasticidad encontrado, tal como lo hacen los economistas. Esto sería 2.8. Yo les había dicho desde el inicio que yo no le encuentro sentido a esto, pero obviamente lo van a encontrar en los textos. Entonces, por esa razón, creo que se incluye este dato. Entonces, como el resultado de evaluar mi función de elasticidad con 5 nos dio un valor menor que menos 1, y dijimos que cuando el resultado de la ecuación de elasticidad era un número menor que menos 1, clasificaría a la demanda como elástica. Cuando la cantidad demandada es 10, la ecuación de elasticidad nos dio como resultado negativo 0.4. Negativo 0.4 es un valor entre menos 1 y 0, y la teoría nos dice que entonces clasificaríamos a la demanda como inelástica. Y que cuando el resultado de evaluar la ecuación de elasticidad es exactamente menos 1, entonces diríamos que la demanda tiene elasticidad unitaria. Entonces, vamos a ver qué sucede si hay variaciones en el precio
cuál sería el efecto que tendrían en el ingreso de acuerdo a la elasticidad. Entonces, en esta vamos a asumir que el precio aumenta. Entonces, si la demanda es elástica y el precio aumenta, de acuerdo a la teoría, el ingreso total, el efecto que habría en el ingreso sería que el ingreso disminuye. Esto es si la demanda es elástica. Recuerde que algo que no va a cambiar es la ley de la demanda. Cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, ¿sí? Ahora, en este caso, el efecto que tiene en el ingreso es que disminuye, porque recuerde que los bienes que tienen bienes sustitutos son los que se comportan así, ¿no? Con una demanda elástica. Luego, si la demanda es inelástica y el precio aumenta, el ingreso total aumenta. Aunque, ¿verdad?, la cantidad demandada va a disminuir, porque si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, pero el ingreso aumenta. Eso es si la demanda es inelástica. Y cuando la demanda tiene elasticidad unitaria, aumentos o disminuciones en el precio o cantidad demandada no tienen efecto en el ingreso. Al inicio definimos que la elasticidad era, o la definíamos como la razón o el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual en el precio. Y habíamos determinado que cuando no conocíamos la variación porcentual en el precio y la cantidad demandada, sí conocíamos el precio o la cantidad y conocemos la ecuación de demanda, podíamos determinar la elasticidad aplicando esta fórmula que estoy señalando aquí con esa flechita verde. Entonces, pero en este siguiente ejercicio, ¿verdad?, está planteado de forma que usted pueda determinar la elasticidad de la demanda aplicando esta fórmula. Y de hecho es no calcular la elasticidad de la demanda aplicando esa fórmula, sino que determinar uno de los componentes de esa fórmula. Porque con la información que nos plantean, yo puedo determinar la elasticidad. Recuerde, aquí me están dando la relación de demanda, que es esta. Esta es la relación de demanda. Me dicen que esta es la relación de demanda para este nivel de demanda. Y me están proporcionando también el precio. Entonces recuerden, no importa si a mí me proporcionan el precio o la cantidad demandada, yo puedo determinar el otro.
Entonces, tengo los elementos para calcular la elasticidad de la demanda. Pero el ejemplo da una información adicional con la cual podría calcular la variación porcentual en el precio. Entonces, si conozco la variación porcentual en el precio y conozco la elasticidad, puedo determinar la variación porcentual en la cantidad demandada, que es uno de los objetivos de este ejercicio. También hay que tener un poco de cuidado en la redacción. A veces las redacciones son un poco caprichosas, ¿verdad? Entonces, veamos cómo está redactado este ejercicio. Dice este ejercicio que la ecuación de demanda de cierto producto es, y nos proporcionan la relación de demanda, pero para un intervalo específico de demanda, para un nivel de demanda específico, que es entre 40 y 90 unidades. Y entonces aquí se nos especifica que la letra P o que la variable P es el precio. Entonces, nos pide el ejercicio que encontremos la elasticidad de la demanda cuando el precio es de 30. Luego dice, y use este valor para calcular el cambio aproximado de la demanda. Ahora, dos cosas me piden. Me piden determinar la elasticidad y la variación porcentual aproximada de la demanda. Ahora, en esta redacción, específicamente en el primer párrafo, me dice que encuentre la elasticidad de la demanda cuando el precio es de 30. Ahí debería de hacer una pausa, porque recuerde que para calcular la elasticidad de la demanda solo necesito la ecuación de demanda y necesitaría ya sea el precio o la cantidad demandada. Eso es indiferente. En este caso me proporcionan el precio. Después de esa pausa me dice que use este valor. Entonces, ¿a qué valor se refiere? Entonces, cuando dice use este valor, entonces, mucha gente tiende a confundirse y piensa que es esos 30 lempiras. Y en realidad es de el valor de la elasticidad que se calcularía a un precio de 30. Entonces, y use este valor. ¿Qué valor? La elasticidad que nos piden que calculemos a un precio de 30. Entonces, utilice el valor encontrado de la elasticidad para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda si el precio de 30 se baja a 28.50. O sea, ahí hay una variación en el precio. No es una variación porcentual, pero si conozco la variación, yo puedo determinar cuál es la variación porcentual. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la elasticidad. Ahora, en este caso no necesito construir una ecuación de elasticidad porque solo la voy a evaluar una vez. Entonces, conozco el valor numérico de P, que es 30. O sea, si conozco el valor numérico de P, ¿verdad? Y recuerde que en el caso de la demanda, si usted le dan el precio, puede determinar la cantidad demandada o viceversa. Entonces, para trabajar lo menos posible con fórmula, sería conveniente determinar el valor de la cantidad demandada para no tener que despejar para X. Recuerde que aquí tendría que expresar mi ecuación de elasticidad en función de P, porque lo que me están dando como dato es que el precio es de 30. Ok, entonces
como siempre, vamos a determinar nuestras variables. Entonces, sabemos que P va a ser 30. Y obviamente necesito determinar el valor de X. O sea, ¿qué es X? Pues para determinar X, tengo que sustituir 30 en mi ecuación de demanda y luego despejar para X. Entonces, si hago esa sustitución, entonces tendríamos que $30 al cuadrado va a ser igual, 30 al cuadrado más X menos 40 al cuadrado va a ser igual a 2500. Ahora, 30 al cuadrado es 900 más X menos 40 al cuadrado igual a 1500. Entonces, lo que quiero es despejar para X. Entonces, estos 900 pasarían del otro lado de la ecuación con signo negativo, ¿no? X menos 40 al cuadrado va a ser igual a 2500 menos 900. X menos 40 va a ser igual a 1600. Y como necesito despejar para X, voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para eliminar el exponente. Entonces tendríamos que X menos 40 va a ser igual a más menos 40, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 1600 sería más o menos 40. O sea, voy a tener en este caso dos valores de X. X1, que sería 40 más 40, o sea, 80. Y X2, que sería negativo 40 más 40, es decir, igual 0. Ahora, tengo dos posibles valores de X. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Entonces, en este caso, utilizaríamos 80. Porque 80 se encuentra en el intervalo de entre 40 y 90. ¿No? O sea, porque 40 menor o igual que X menor o igual que 90. Por esa razón, vamos a descartar 0 y utilizaremos 80. Ok, entonces, conozco P, conozco X, ¿verdad? Necesito también la derivada. Para realizar mi cálculo de elasticidad. Entonces, la derivada en este caso sería, voy a derivar la relación de demanda, ¿no? Entonces, la derivada sería 2P más el 2 pasaría a multiplicar a X menos 40, porque es una función compuesta. Se le resta una unidad al exponente y se multiplica por la derivada interna, que sería
la derivada de X con respecto a P. Y esto va a ser igual a la derivada de 2500, que es 0. ¿Ok? Si despejamos para la derivada de X con respecto a P, el 2P, que es positivo, pasaría para el otro lado con signo negativo. Y el X menos 40, que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. ¿Okay? Entonces, vamos a determinar nuestra elasticidad. Entonces, voy a evaluar mi ecuación de elasticidad. Solo voy a colocar unos paréntesis donde irían los valores de X y de P, y luego solo sustituiríamos. Entonces, P vale 30 y X vale 80, P sobre X. Luego, la derivada es 2 menos 2 por P, menos 2 por 30, sobre 2 por X, que es 80, menos 40. Entonces, hacemos ese cálculo. Luego 80. Entonces, la elasticidad nos quedaría como negativo 0.28. O sea, en el numerador nos quedaría 30 por 60, ¿va? Que serían negativo 1800. Y en el denominador nos quedaría 80. Y aquí 80 menos 40 sería 40, por 2 sería 80, o sea, en el denominador me quedaría 80 por 80. Y como 8 por 8 es 64, en el denominador nos quedaría 1400, ¿no? Entonces, 6400. Entonces sería negativo 1800 en el numerador entre 6400 en el denominador. Y entonces, la elasticidad en este caso nos dio como
resultado negativo 0.28, es decir, la demanda es inelástica. O sea, no nos piden en realidad clasificar la elasticidad de la demanda. Me están pidiendo que calcule la elasticidad de la demanda cuando el precio es 30. Y luego me dice que utilice este valor, o sea, el valor encontrado de la elasticidad para calcular el cambio porcentual aproximado de la demanda. Es decir, como nuestra ecuación de elasticidad podría ser también la variación porcentual en X entre la variación porcentual en el precio. Si yo conozco dos valores de esas variables, puedo determinar el tercero. Es decir, conozco la elasticidad y puedo determinar la variación porcentual en el precio. Es decir, variación porcentual en precio. Y esto se determina y la variación porcentual en el precio se puede determinar con la siguiente fórmula. Precio 2 menos precio 1 entre precio 1. Entonces, el precio 2 en este caso es 28.50, ¿no? Y el precio 1 es 30. ¿Alguien más está pidiendo ingresar aquí? Entonces, la variación porcentual en el precio va a ser de 28.5 menos 30 entre 30. Entonces, la variación porcentual en el precio sería de negativo 0.05, es decir, bajó un 5%. Y recuerde que nosotros le agregamos el signo a la variación y no significa que esto sea un valor negativo. Pero ¿qué es lo que sucedió con el precio? El precio era de 30 lempiras y se redujo a 28.5. O sea, hubo una disminución en el precio. Entonces, al darme un valor negativo en la variación, eso solo significa para nosotros que el precio disminuyó. Ahora, y esto es algo conceptual que usted debería de tener claro. El precio está disminuyendo y me piden
que determine el cambio porcentual aproximado de la demanda. ¿Cómo debería de ser el cambio porcentual aproximado de la demanda? Recuerde, el precio disminuye, entonces el cambio porcentual de la demanda debería de ser al alza, o sea, debería de incrementarse la demanda. Por lo tanto, el signo de la variación porcentual debería de ser positivo. Entonces, ahora vamos a determinar la variación porcentual de la demanda. Entonces, como nuestra ecuación de elasticidad, una de las formas de la ecuación de elasticidad dice que es la variación porcentual en la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual en el precio. Y yo tengo de esta fórmula, conozco la elasticidad y la variación porcentual en el precio. Entonces, solo es decir, para determinar la variación porcentual en la cantidad demandada, yo tendría que multiplicar a la elasticidad por la variación porcentual en el precio. Entonces, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser negativo 0.28, que es la elasticidad, multiplicado por negativo 0.05. Entonces, la variación porcentual en la cantidad demandada, que decíamos que tenía que dar un valor positivo, ¿no? Y como ambos tienen signo negativo, entonces aquí nos va a dar 0.014. Es decir, la cantidad demandada se incrementa en aproximadamente 1.4%. Y que era algo que nosotros esperábamos en vista de que el precio disminuyó.